este caso llamado cooptación del Estado y tenemos a 3 analistas acá en la mesa, se los presento. Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, Renzo Rosal, analista político y Miguel Castillo, politólogo. Mucho de qué hablar, señores. Renzo dice, todavía vengo en shock. Impactante, ¿no? Sí. Por supuesto, creo que lo que hoy presenciamos es un poco como la constatación de un conjunto de fenómenos que habíamos visto tal vez por pedazos, digamos, en los últimos meses, pero que ahora al presentársenos cuando se nos presenta en un asunto más integral, para mí, digamos, refleja un poco lo que teóricamente uno denomina la criminalidad compleja. Creo que ahora venimos a constatar que eso que mirábamos un poco en los libros y demás, ahora es una realidad y que permite, dado el nivel de involucramiento de muchos sectores, que yo creo que de aquí en adelante tendremos muchas semanas por demás para un poco bajar el mosh a lo que hoy vimos. Hablemos de los impactos, que era lo que mencionábamos antes de irnos a corte, Miguel. Empecemos por el sistema financiero del país. Y prácticamente una de las últimas frases que dice el comisionado Velázquez, y es: el sistema financiero del país en sí mismo será sujeto de investigación porque no es posible que se hayan depositado millones a diario por una sola persona y no se hayan percatado. Y da nombre de 2 bancos. ¿Cuál puede ser el impacto de esto que el comisionado ya está anunciando con antelación? Obviamente que se requieren reformas de fondo en materia del manejo especialmente de dinero. El tema del lavado de dinero tiene que hacerse mucho más complejos, mucho más directos y obviamente sin discrecionalidad. Creo que es lo que a veces sucede en algunos lugares del sistema bancario, donde digamos hay clientes de diversa naturaleza, de diverso tipo, ¿verdad? Entonces hay algunos a quienes tácitamente se acepta que son de los mejores clientes, que pueden tener, digamos, tienen privilegios en ese sentido, y algunos otros, que el común de los ciudadanos, que se ve más afectado por una serie de regulaciones. En ese sentido, la banca tiene un trabajo muy grande que realizar, sobre todo para ganar credibilidad en este conjunto de corrupción que hemos visto en el país. Pero que afecta a todos los sectores. Ahorita, ¿algún peligro de desestabilización? Porque las personas suelen preocuparse por sus depósitos, por sus ahorros, etcétera. Creo que hemos ido ganando en ese sentido y creo que en este momento nadie pone en duda, digamos, que lo que está sucediendo puede impactar en ese sentido. No, yo creo que estamos hablando más bien del tema específico de la regulación cada vez mayor que tiene que existir en tema de lavado de dineros, que era un secreto a voces, que no solo por los temas de corrupción, sino por otros temas de dinero generado por el crimen organizado, obviamente han filtrado a la sociedad guatemalteca en su conjunto. Lo podemos ver, es totalmente visible, ¿verdad? Y cómo no iba a darse en el sistema financiero. Insisto, hay una tarea muy grande, muchos sectores en esta crisis tienen que hacer bastante y el sector bancario pues será uno de ellos que tiene una tarea muy importante en materia de credibilidad. Marvin, decía el comisionado Velázquez, el Estado se convirtió en una feria donde cualquier actividad producía lucro, convirtieron su gobierno en un negocio. De lo que se escuchó hoy en la conferencia, ¿hay algo que a usted le haya sorprendido? Que no era eso, como decía el fiscal Sandoval, una verdad a voces, que simplemente ahora se presentan pruebas. Yo creo que realmente nos sorprendió por un elemento, es decir, ya habían caído políticos, la denominada línea 1, empresarios, ahora banqueros, bueno, no han caído, están sujetos a órdenes de captura, pero hay un factor que diferencia todo, y es el delito por uno de los delitos por cuales son capturados, que es financiamiento ilegal de partidos o de campañas políticas. Si no estoy mal, Renzo me corregirá, entiendo que son de los ese delito prácticamente se está estrenando, es decir, con estas personas no se había hecho antes. Y el otro elemento que creo que sí sorprende es que se da un golpe a una estructura monopólica de medios de comunicación que todos sabíamos que no solo en Guatemala, en otros países de América Latina, que están condicionadas por esas estructuras monopólicas de medios de comunicación que dan pauta publicitaria a cambio de contratos o que dan los famosos infoanuncios en noticieros, por ejemplo, para favorecer a determinadas figuras públicas. Yo creo que ahí es donde sí nos sorprendió y nos agradó, porque se está atacando uno de yo diría la principal raíz de ese círculo vicioso de financiamiento de campañas, contratos públicos amañados, pero también medios de comunicación que son parte de esas telarañas de corrupción en el Estado. Realmente era tan obvio, lo digo para Marvin, también para Renzo, que entiendo que estuvieron dando seguimiento a la campaña electoral del 2011,
y alzaron las voces diciendo que se estaba sobrepasando en mucho el techo de campaña. Bueno, las elecciones recién pasadas tampoco fueron la excepción. ¿A qué atribuyen ustedes que ese tribunal no haya actuado en su momento, siendo que las denuncias eran tantas, que había observación electoral nacional e internacional, que lo denunció también públicamente? No pasó nada. ¿Será que era un asunto que se reducía todo a la legislación electoral y que ahora con estas reformas el tema está solventado? No, yo creo que no. Lo que pasa es que el tribunal, sin las reformas actuales, que tampoco es que solucionen todo el problema, en el caso de la auditoría del Tribunal Supremo Electoral, cuando uno le pedía informes actualizados de los reportes que los partidos entregaban de lo que iban gastando mes a mes, ellos decían que lo entregaban un mes posterior, es decir, ni siquiera seis días inmediatas al mes vencido, sino un mes posterior. Entonces ahí no había un control. Mucho del financiamiento, tal como lo hablaban con el fiscal, no entra por el auditor o por el contador del partido, entra por otros lados, por los candidatos. En este caso seguramente entró directamente a Otto Pérez y a Roxana Valdetti. Entonces, y hay mucha publicidad que no se contabiliza. Yo mencionaba el tema de los infoanuncios, el tema de todos los aportes en especie, playeras, transporte, alimentación. Entonces, realmente el Tribunal Supremo Electoral, aparte que tenía una serie de limitantes, no poner multas de $100, $1,000, qué sé yo, no tenía un efecto disuasivo en los partidos. Entonces se pagaba la multa y se seguía violando el techo de campaña, que era la estrategia que utilizaban. Entonces yo creo que ahí hay un mensaje clarísimo para el Tribunal Supremo Electoral de mejorar sus controles internos y de auditoría financiera, y para los partidos políticos y por supuesto para quienes financian campañas políticas en el país. Pero Renzo, no es un secreto que no fue el Patriota el único partido que usó esa forma de financiarse ilícitamente, con financistas anónimos, con constructores, con tratos con la televisión de Ángel González. Pero ¿qué hizo de diferente el Partido Patriota? Que dice el comisionado, este sistema corrupto reconfiguró el sistema de partidos políticos donde la mayoría de financiamiento es ilícito. ¿Qué valor le dio el Patriota a ese sistema que ya estaba corrupto? Creo que un elemento fundamental es que hay buena parte de lo que aquí se puso hoy al desnudo tiene que ver con los datos de la campaña electoral del 2011. Estamos como evaluando la campaña de hace 4 años. Entonces creo que el elemento significativo es ese diseño. Es decir, el Partido Patriota tal parece que desde su mismo origen estableció, y en la campaña 2010-2011 estableció una serie, digamos, de coordenadas, de elementos importantes que le permitieron, por un lado, ganar las elecciones, y segundo, al ganarlas, fortalecer ese proceso de cooptación del Estado. Entonces yo creo que el elemento que diferencia la práctica del Partido Patriota de otros partidos es un poco el nivel, llamémoslo así, de sofisticación, el nivel de haber preparado todo una estructura piramidal, o como queramos denominarle, pero donde estaban como claramente identificados inclusive los roles. Pero también donde la estructura era la columna era central, digamos, de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, y ahí habían muy claramente identificados los roles y también los niveles de colusión en los que participaron empresas constructoras, farmacéuticas, medios de comunicación, bancos y demás. Todo ese asunto tan fríamente calculado, creo lo que diferenció versus otras prácticas, digámosle, más primitivas de otros partidos que lo hicieron sin ese nivel de preparación previa. Yo creo que regresamos con usted. Okay. Me interesa su idea, pero hacemos una pequeñita pausa comercial y regresamos a escuchar sus comentarios y las respuestas de los panelistas. Ya venimos.